Bueno, estimados alumnos, vamos a seguir evolucionando en esta interesante materia denominada Administración de la Producción y Operaciones, en la cual pues vamos a tocar el siguiente tema, el que tiene que ver con la localización de instalaciones de producción básicamente. Este tema es muy importante porque, como siempre, trato de sembrar en ustedes el hecho que creen su propio emprendimiento, su propia empresita, ¿no? Con todas los problemas que se puedan presentar, pero es algo propio, un emprendimiento propio. Y uno de los estudios que se hace, queramos o no queramos, es dónde vamos a ubicar el negocito, dónde vamos a ubicar nuestro proceso de transformación, ya sea de servicios o de transformación tangible. Y que muchas veces es importante, por ejemplo, para la gente que estudia administración, esta etapa es fundamental, es un estudio especial que se hace en la materia de formulación y evaluación de proyectos. Para mí resulta muy interesante y existen varios métodos cuantitativos o cualitativos que refuerzan, pues, de alguna manera esa acción de selección de una ubicación determinada que sea factible, ya sea para estar cerca del mercado consumidor o estar cerca de las fuentes de suministro de materias primas o, productos, o procesos que retroalimenten el sistema de transformación. Bien, importancia. Esta es la unidad 6, localización de instalaciones de producción. La localización de instalaciones, ya sean industriales o de servicios, representa un elemento fundamental que se debe tomar en cuenta a la hora de planificar las futuras operaciones de cualquier estructura organizativa. Es importante destacar que la extensión del ciclo de vida de una organización depende ampliamente del sitio o región donde se quiere instalar, ya que si algunos factores decisivos de localización fallan en el momento de la concepción de la organización, esta tiende a cortar su ciclo de vida o se tiende a recurrir en el reacomodo de las instalaciones, decisión que podría resultar bastante costosa. Ahora, fíjense, vamos a analizar algo muy importante que son los factores que afectan la localización. O sea, aquellos elementos que me van a reforzar, bueno, me ubico en este sitio o me ubico en el otro o en el otro o en el otro. Entonces hay que estudiar los diferentes factores porque esos factores desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los gustos o apetencias personales, tienen su atracción y otros no lo tienen tanto. Entonces, fíjense, vamos a ver tres aspectos fundamentales desde el punto de vista de la microlocalización, la macrolocalización y la superlocalización. Desde el punto de vista de la microlocalización, se trata de seleccionar dentro de una región, un estado específico, una ciudad, un sitio que sea apto para desarrollar las operaciones, donde sean exitosas y que puedan, pues, nuestro emprendimiento crecer, ¿sí? Entonces, al escoger un sitio específico dentro de una región determinada, ciudad o pueblo, habrá que pensar en servicios de salubridad, religiosos y de comunicación, entre otros. Si la empresa requiere de un personal especializado, es lógico pensar que éste exigirá los mínimos requerimientos de servicios públicos. Este factor será decisivo a la hora de escoger una población con respecto a la otra. El mercado local y la disponibilidad de insumos también son factores a tomar en cuenta a la hora de una idónea localización regional. Entre esos factores mucho fundamentales, no solamente desde el punto de vista de la micro, ni la macro, ni la superlocalización, es por supuesto el recurso humano, recurso importante dentro de la estructura organizativa. Entonces, vamos a ubicarnos cerca de donde consigamos los obreros o el personal especializado para que nuestro proceso de transformación sea exitoso. Si tiene buenas vías, buenas carreteras, buenos accesos de penetración, pues eso hay que revisarlo también. Eso es algo que afecta la selección de un determinado sitio. Disponibilidad de servicio público, sabemos que es dolor de cabeza actualmente, pero hay que tratar de seleccionar donde nosotros podamos conseguir o tener acceso más fácilmente a este tipo de recursos. Las fuentes de materias primas o la disponibilidad de mercado consumidor, o si ambas se cumplen, pues sería maravilloso. Entonces, pero nos vamos a inclinar más dependiendo de las características de ese proceso, cerca de la disponibilidad de materias primas o cerca de los consumidores. Eso lo dirá las características del proceso de transformación. Ahora tenemos los factores que afectan la localización, pero desde el punto de vista macro.
Cuando nos referimos a macro es que dentro de un país existen provincias, existen estados, existen regiones y cada una tiene características de atracción diferentes y bueno, tendrán aquellos factores que nos motiven a ubicarnos en una determinada zona regional o estado o provincia, ¿no? Lo característico de esto es lo siguiente. Este tipo de estudios se debe llevar a cabo cuando dentro de un determinado país se debe seleccionar una región atractiva para el desarrollo del proyecto empresarial con sus respectivas instalaciones de producción, ya sea de manufactura, comercial o de servicio. Y tenemos por lo menos parques industriales. Algunos países diseñan parques industriales para atraer las empresas y esas se vuelven atractivas para colocar en un emprendimiento porque gozan pues de una serie de elementos que hacen apetecible su ubicación en esa zona. Es parecido al anterior, centros de generación de fuentes de energía. Si es una empresa que de alguna manera goza después de esas fuentes de energía que son de supervivencia para nuestro proyecto, pues debemos ubicarnos allí. O del mercado consumidor y fuentes de abastecimiento de insumos parecido al anterior también. Disponibilidad y costos de los terrenos, o sea, diferentes estados, diferentes provincias, diferentes regiones, gozan de la variabilidad de los costos de los terrenos, entonces debemos inclinarnos donde mayor sea más económico. Ahora vamos a ver los factores que afectan la localización, pero desde el punto de vista de la superlocalización. Ellos tienen la característica más que todo para aquellas empresas transnacionales a nivel de clase mundial que buscan países para ubicación. Entonces allí hay factores, por ejemplo, religiosos, sociológicos, eh, por ejemplo, de la cultura, de aspectos políticos que ya son de envergadura significativa y que van a dar una poderoso elemento de decisión a la hora de ubicar una estructura de clase mundial. Entonces se dice que se necesita un estudio detallado desde el punto de vista de la superlocalización. Cuando se presentan casos de organizaciones transnacionales que deben escoger a nivel mundial una nación o país que posea ciertos patrones atractivos que definan la escogencia definitiva de una planta productora o una sucursal para la expansión de sus operaciones. Y dentro de esos factores ya los expliqué, los aspectos culturales. No es igual los aspectos culturales de la India, un país que mayormente predomina, por ejemplo, el hinduismo de carácter cultural en sus comidas vegetarianas y con ciertas tradiciones, a países por lo menos latinos o países como la cultura rusa, ¿no? Que tienen sus culturas totalmente diferentes si se le compara también con los japoneses y chinos. Aspectos políticos, en un país donde predomina el comunismo, el socialismo o democracias occidentales, esos elementos hay que analizarlos y no apartarlos porque están compuestos por humanos y humanos tienen diferentes necesidades y gustos que hay que satisfacer. Restricciones legales, hay países donde las restricciones legales y ecológicas son menores que en otras y entonces los países buscarán eso como elemento, como gancho para ubicarse o no. Restricciones de los grupos medioambientales, aspectos religiosos, ya lo mencioné. Entonces es importante tomar en cuenta todos esos factores a la hora pero ordenadamente, porque siempre lo hacemos, pero ordenadamente, metodológicamente para encontrar una localización idónea para el desarrollo de las operaciones de nuestro proyecto. Ahora vamos a ver algunos métodos de análisis de la localización que sí refuerzan el punto de vista cuantitativo, los dos primeros, y el tercero ya es un poquito más cualitativo, de subjetividad para la escogencia de un determinado sitio o lugar. Entonces tenemos el método de transporte interesantísimo, tenemos el método de costo que es cuantitativo también y tenemos el método sinérgico que es un poquito más cualitativo, subjetivo. Entonces el método de transporte es un artilugio matemático enmarcado dentro de la investigación de operaciones cuyo objetivo es buscar una configuración final de demandantes y oferentes que queden satisfechos a un mínimo costo de los envíos interagentes. Eso quiere decir que, por ejemplo, tenemos diferentes fábricas y tenemos diferentes bodegas, abastos. Entonces,
cómo se debe distribuir cada una de las plantas, de las plantas productoras, cómo deben mandar sus productos terminados a cada una de las bodegas para que de tal manera sean satisfechas a un mínimo costo de transporte. Eso es lo que se quiere decir acá, ¿no? Entonces, por lo común en esta materia se hace la parte cuantitativa, con métodos un poquito largos, pero no lo vamos a hacer aquí por cuestiones de tiempo, eso abarcaría mucho. Entonces se les hace fácil a ustedes porque ustedes ya, gracias a Dios, son expertos en manejo del TORA y el QM, y el QM pues pueden allí pues correr los problemas, analizar esos sí los resultados. Entonces existen varios métodos cuantitativos como la esquina nororiental, así como el Vogel, que se hace a mano y es un poquito tedioso, ¿no? Pero aquí no vamos a trabajar así, vamos a trabajar con el QM, que facilita la obtención de la decisión final, ¿sí? Entonces a mí me gustaría que el problema que está aquí pendiente más lo de la tarea, ustedes lo hagan por los dos para que comprueben que va a dar los mismos resultados. Es fácil porque ustedes ya lo han trabajado. Entonces existen varios métodos cuantitativos como la esquina nororiental, así como el Vogel, el método húngaro, por cierto, también. Y en este curso utilizaremos el TORA como el QM para efectos de agilizar los procesos de enseñanza. Es importante destacar que tanto la demanda como la oferta generalmente deben ser iguales, aunque cuando estos factores son desiguales también se puede el problema resolver colocando filas o columnas ficticias, pero ya esos son elementos matemáticos que yo lo imparto en otros tipos de materia un poquito más fuertes, en ingeniería y aquí en métodos cuantitativos para la gerencia. Entonces tenemos un problemita acá que ustedes lo van a analizar, lo van a resolver, o sea, lo van a resolver en el sentido que lo van a meter en el programa y van a comparar los resultados con lo que tengo acá. Entonces tenemos un ejemplo acá. Una determinada empresa fabricante de un famoso producto tiene en la actualidad dos fábricas. Fíjense, tiene dos fábricas nada más, cuya F1 y F2, cuya producción conjunta es de 3.500 unidades entre las dos, ¿no? Estas fábricas surten a tres grandes distribuidoras. O sea, tenemos dos oferentes y tenemos tres demandantes. El problema es que la demanda de estas distribuidoras ha crecido a 4.500. Fíjese que hay una diferencia de 1.000 unidades que hace falta oferta. Y la empresa oferente tiene las alternativas de localizar una nueva fábrica F3 o F4. O sea, tiene dos sitios. Ubicarse la fábrica en un sitio 3 o ubicarla en un sitio 4. Con capacidad de 1.000 unidades, por supuesto, porque es lo que falta. Espero que ustedes comprendan lo que quiero decir con esto. Los costos unitarios de transporte se ilustran en la siguiente tabla. Localice la nueva fábrica ya sea en F3 o en F4 y establezca la distribución óptima de despacho desde el punto de vista solo de los costos de transporte, porque es solamente un factor que estamos analizando. ¿Qué quiere decir eso, estimados amigos? Que tenemos dos fábricas y tenemos tres demandantes, ¿no? Entonces hace falta construir otra fábrica porque hay un déficit de 1.000 unidades. Entonces fíjense lo que hay acá, ¿no? Fíjense que tenemos los costos de transporte de F1 hasta el distribuidor 1 y así sucesivamente. Pues F1 con el demandante 2 y así sucesivamente. Y la fábrica 1 tiene una oferta de 1.500, F2 tiene una oferta de 2.000 con sus costos interagentes que están ubicados acá. Pero fíjense que hace falta 1.000 unidades o la idea es ubicarnos la fábrica en el sitio 3 o en el sitio 4. Entonces hay que hacer el estudio primero con F3 y después hay que hacer el estudio con F4 y aquella que nos dé el costo más bajo, pues con esa nos quedamos, ¿sí? Espero que esto no sea muy difícil de analizar. Fíjense que aquí están los resultados, ustedes lo van a ver en TORA, que lo tenemos por ejemplo por acá. Ustedes se van a ubicar aquí en la parte Transportation Model y ahí pues van a seleccionar, van a meter toda la data posible y bueno, lo van a correr y es muy pero muy sencillo de trabajar. Entonces ustedes van a comprobar los resultados, por lo menos aquí da 83.000 y aquí da 86.000, por supuesto entonces que se selecciona el sitio 3 porque presenta menos costos de transporte y aquí está la forma en que se va a hacer. Por ejemplo, de F1 a D2, de tanto tiene que mandar, de F1 a D3 tanto tiene que mandar. Esto hay que explicarlo en los ejercicios que quedan pendientes.
¿sí? Entonces, muy, pero muy interesante y verán ustedes que no les va a costar mucho. Ahora vamos a ver el otro método, que es el método de análisis de los costos, un poquito más amplio, más realista, diría yo también, porque él engloba no solamente los costos de transporte, sino otros factores. Este método posee la gran ventaja sobre cualquier otro, ya que conjuga varios factores que afectan la localización desde el punto de vista monetario. Su aplicación es simple, ya que consiste en sumar los costos de ubicación de los factores que se tienen que tomar en cuenta en cada sitio atractivo para la instalación de un proceso de transformación sucursal u oficinas de operación. Entonces, ubicar una nueva instalación tomando en cuenta solamente los costos puede ser engañoso. Se dice que puede ser engañoso porque, como se desarrolla al comienzo del capítulo, existen otros factores de carácter poco tangible y más psicológicos que pueden afectar definitivamente la decisión final de localización. Lo que se quiere decir aquí es que muchas veces, bueno, estamos aplicando el análisis de los costos, pero hay otros elementos de carácter cultural, psicológicos. Oh, me da miedo por ahí, por la zona, no me gusta, qué sé yo, el clima, bueno, algo un poquito que, aunque se pone desde el punto de vista cuantitativo, también de la parte subjetiva pesa un poco ese poder de decisión que tengan esos factores. Es por esta razón que se desarrollará un ejemplo, pero advirtiendo la situación anteriormente considerada. O sea, no solamente nos debemos guiar por los costos. Entonces aquí tenemos un ejemplo problema. Una empresa transnacional ha terminado de estudiar los factores que afectan la localización de una planta industrial a nivel macroeconómico. O sea, esos factores de localización pueden variar de una empresa a otra. Pretende ubicarse en una ciudad de las tantas que se encuentran dentro de una determinada región que posee atractivos para la localización de su planta. 3 ciudades se presentan como candidatas de elección sobre la base de recolección de datos expresados en costos de inversión, costos fijos anuales y costos variables unitarios que se discriminan a continuación. Entonces, amigos míos, aquí están todos los factores de decisión para localizarlo y están los costos unitarios de 3 ciudades, ¿no? Entonces, costos de los terrenos en millones, costos de construcción en los millones, y así sucesivamente, una lista que está acá. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Se considera que los demás costos, si hay otros costos, son fijos en cada una de las ciudades, lo cual no da poder de decisión. Si son fijos, pues me da igual, ¿no? Eso se refiere a otros costos que nosotros no estemos considerando acá. Entonces, el costo permanece constante en estas ciudades y por lo tanto no otorgan poder de decisión de la localización. Luego se establecen los costos de inversión y de operación para las ciudades señaladas, tomando en cuenta una producción de 2.000 unidades al año, o sea, la capacidad de la empresa. Entonces hay que calcular los costos de instalación, o sea, lo que se dice los terrenos, las edificaciones, eso se llama costos de inversión. Los costos de operaciones para poder entonces después determinar cuál es la empresa, la ciudad en donde nos vamos a ubicar. Entonces hay una solución para ello. Primero calcular los costos fijos y variables independientemente de los costos de inversión. Son 3 tipos de costos. Entonces los costos de inversión, los costos fijos y costos variables que debemos calcular. Entonces aquí tenemos la fórmula, que el costo total es igual al costo fijo total más el costo variable unitario por la cantidad producida, que son 2.000 unidades. Ustedes ya más o menos conocen esta fórmula. Y aquí está la nomenclatura desarrollada, ¿no? La suma de los costos fijos para cada ciudad se calcula acá. Es cuestión de que ustedes, mis queridos talentosos amigos, lo verifiquen, ¿no? Acá. Entonces, la sumatoria de los costos variables unitarios para cada unidad de operación, esto ya se resolvió al determinar los costos fijos, pero vamos entonces a determinar los costos variables. Entonces, para la ciudad A es tanto, porque se suma de acuerdo a la tablita anterior todo lo que represente costo unitario acá, ¿ve? Donde dice bolívares por unidad, todo lo que diga bolívares por unidad, eso se suma y se establece el costo unitario. Por favor, esto hay que verificarlo, que tiene que cuadrar el costo variable unitario para A, para la ciudad B y para la ciudad C. A la sumatoria de los costos de inversión para cada ciudad son estos que están acá. Y aquí tenemos el siguiente cálculo aplicando la fórmula, ¿no? El costo total, de acuerdo a los elementos anteriormente calculados, para la ciudad A da tanto, para la ciudad B da tanto y para la ciudad C da tanto. Entonces, importante, a primera vista la empresa transnacional decidiría ubicarse en la ciudad A
pero hay que tener cuidado con los costos de operación. O sea, cuando los costos de inversión fijo, puede ser que nosotros dicen, ay, nos sale más barato en tal parte. Pero si los costos anuales de operación son más caros, hay que tener en cuenta. Por eso se evalúan desde el punto de vista financiero, con matemática financiera y con evaluación de proyectos, porque muchas veces la inversión inicial puede ser económica, pero los costos de operación anuales son costosos. Entonces, al actualizar esos flujos de fondo, considerando el valor del dinero del tiempo, que no se está estudiando acá porque no es materia de esto necesariamente, se hace infantil. Entonces hay que tener mucho cuidado. A veces la inversión inicial es más costosa, pero si los costos de operación anuales son más baratos, pues entonces es mejor calcularlos dependiendo de la factibilidad financiera que me da eso al colocarlo, al utilizar la matemática financiera. Entonces, a primera vista, la empresa transnacional decidirá ubicarse en la ciudad A, pero hay que tener cuidado ya que los costos de operación son menores en la ciudad C y esto podrá influir en la decisión definitiva porque cada año se incurrirá en menores costos y por lo tanto la inversión se recuperará más rápido dependiendo de la vida útil de la planta. Esto en función, por supuesto, de la vida útil. Yo espero, muchachos, que ustedes tomen conciencia, que no estudien por estudiar, sino que le vean la lógica a esto, bueno, el por qué es la razón de ser de esto que se está diciendo, ¿sí? Ahora vamos a ver un método cualitativo que hemos tenido la oportunidad de trabajar cuando he impartido la materia de proyecto, porque se buscan una serie de personas y se buscan los factores de decisión, de localización, se ponen en una pizarra y dice, bueno, ¿dónde crees tú que es más económico aquí el transporte? Y en esta ciudad, en esta ciudad, en esta ciudad, cada quien le da una ponderación que va, por ejemplo, del 1 al 10 o del 1 al 100, entonces le da una puntuación. Al final eso se suma y gana pues aquella empresa, aquella ciudad, aquella localización que tenga mayor puntuación. Es muy interesante. Entonces un algoritmo cuantitativo no es cuantitativo, es cualitativo. Eso hay que aclarar. De localización de plantas que tiene como objetivo de evaluar entre diversas opciones qué sitio ofrece las mejores condiciones para instalar una planta basándonos en tres tipos de factores. Factores críticos como es la energía eléctrica, la mano de obra, materia prima, seguridad, o sea, lo más importante. Factores objetivos, costo del lote, costo del mantenimiento, costo de construcción, costo de materia prima. Costos subjetivos, impacto ambiental, fíjense, clima social, servicios comunitarios. Transporte, competencia, actitud de la comunidad. Entonces existen varias modalidades para resolver un problema de localización bajo el método sinérgico, pero por lo general se convoca un grupo de expertos, lo que yo estoy diciendo, inversores e interesados en los cuales se les ilustran los factores de localización detalladamente y los mismos proceden a dar ponderación de asignación bajo una determinada escala numérica de jerarquización. Gana la localización que tenga mayor votación. Es bastante interesante, se lo digo. Bueno, muchachos, esto es el tema de localización de instalaciones. A mí me gustaría que ustedes también resuelvan, y yo sé que a veces uno está ocupado y que bueno, paciencia, pero si tienen alguna duda, vuelvo y lo enfatizo, consulten, porque para eso está uno, de verdad que sí, y a mí a veces, pues lamentablemente por el tiempo, pero al tener tiempo, pues con mucho gusto y me agrada pues que me consulten. Espero entonces seguir adelante con esto. Muchas gracias.